Can we start? Yes, let's proceed. Okay. Bonjour à tous et à toutes. Hello and welcome to all who joined today for the second day. Buenos días a todos los que se han unido al segundo día del simposio. Yo me llamo Florencio Ceballos en el Centro de Desarrollo Internacional de Investigaciones para el Desarrollo Internacional. Antes de comenzar, por favor, noten que pueden usar las funciones en Zoom para hacer preguntas y por si tienen algún problema técnico. La interpretación existe en inglés, francés y español. Pueden seleccionar la lengua que prefieren apoyando o apretando el globo terráqueo pequeñito que ven abajo en la pantalla. Y ahí eligen el idioma. También este simposio se está grabando en los 3 idiomas y estará disponible más tarde. Hoy vamos a escuchar conversaciones muy interesantes sobre el uso y sistemas de datos. Las palabras de bienvenida las dará Nasser Faruqi y después tendremos una sesión de discusión sobre sistemas y uso de datos y después de eso una actualización del progreso del proyecto KICS y así concluiremos. Bueno, le cedo la palabra al señor Nasser Faruqi, que va a inaugurar la sesión de hoy. Adelante, Nasser. Muchas gracias. Buenos días a todos. Quiero decirles que es un gran placer participar en este simposio organizado por la Alianza y por KICS para hablar y debatir lo que se ha descubierto con nuestra investigación. Y quiero saber cómo podemos hacer cambios decisivos en la educación y todo esto que está siendo apoyado por la evidencia y el progreso. Y todo esto que sea apropiado para las necesidades de cada país y que sea más que financiación, que financiamiento. Y para todo el ciclo de investigación, desde el diseño y recolección de datos hasta los espacios de tomas de decisiones y a ver qué es lo que quiere hacer KICS. Porque sin la investigación aplicada, entonces que nos incorpora, por ejemplo, ahora toda la información de género, entonces hay distintos enfoques. Sin todo eso estaría incompleta nuestra labor. Por eso tenemos que ser incluyentes para hacer estas innovaciones en la educación, pero que sea informada por la mejor evidencia que nos demuestra la investigación y los participantes que puedan fortalecer las capacidades. Y este esfuerzo sin ellos no estaría completo. Esta evidencia tampoco puede lograr los impactos esperados sin un esfuerzo intencional para movilizar el conocimiento y se sintetiza de una manera que alcance y le sea de ayuda a todos que lo necesiten. Los esfuerzos tienen que ser hechos en nuestros centros regionales, como dijo Marina. Pero esta evidencia no se crea de la nada. Y para mejorar la calidad y accesibilidad de los datos, hay un esfuerzo que el Centro Internacional de Investigaciones, con la ayuda de nuestros aliados de KICS como UNICEF y la Universidad de Oslo y otros, nos ayudarán. El Centro Internacional de Investigación, claro, se atiene a los principios de datos abiertos que compartimos con nuestros socios, promoviendo el compartir de los datos de investigación y alentamos a los investigadores a que hagan estos datos disponibles y
que sea todo abierto y accesible a quienes lo necesiten para el pacto. Comprendemos que el acceso a los datos de calidad le permiten a los ministerios de educación entonces hacer los cambios necesarios y sistémicos, pero estos sistemas tienen que estar establecidos para permitir el captar y agregar y presentar estos datos y la ejecución y manejo de esto con esfuerzos tales como los que escucharemos de nuestros panelistas de hoy, intenta hacer precisamente esto. Sobre todo, los datos le deben llegar a todos los que lo necesiten, no solo los datos agregados que ya existen a los más altos niveles de la toma de decisión en los ministerios, pero al nivel intermedio y local también. Los líderes de las escuelas y la comunidad científica puede ayudar a mejorar, a darle sentido a estos datos y efectivamente convertirlos en evidencia accionable. Es por eso que estos esfuerzos el Ministerio de Educación de Madagascar y de Gambia son copropietarios y co-creadores de estas mejoras en sistemas de datos. Esto es esencial. Y también es posible y necesario imaginar nuevas maneras más sofisticadas de usar los datos. ¿Cómo datos deben hablar? Ese proyecto está viendo la granularidad tras los datos, identificar todo lo que se puede desviar de ahí. También es importante que estos datos y los sistemas de manejo de información no se queden estáticos y deben adaptarse a las necesidades de los tiempos. La pandemia nos presentó con nuevos desafíos. ¿Cómo reflejar mejor los sistemas o darles mayor resiliencia o fuerza para captar la información relacionada a la incorporación de tecnologías en el proceso? Además, las pérdidas dramáticas del aprendizaje debido a la interrupción de la pandemia requieren que uno se vuelva a preguntar cómo funcionan estos sistemas. Tenemos que preguntar si estamos dando todo lo necesario y la relevancia, y le damos la relevancia útil para que se usen al máximo estos sistemas. Y sin más, le doy una bienvenida al panel para una estupenda conversación. Hamedin. Muchas gracias, Nasser. Ahora pasamos al debate. Quiero darle la bienvenida a los participantes. Tenemos a Teja Axel y a Alfa Ba, a Renaud Comba de la UNICEF, Wanji Rahelamanantosua del Ministerio Nacional de Educación de Madagascar. Lo siento, pero es difícil pronunciar su nombre. Marina Droefote de KICS en África y Musa del Ministerio de Educación de las Maldivas. Invito a Hamidou Boukari, quien será el moderador. Gracias, Hamidou. Te cedo la palabra. Muchas gracias. Buenos días, buenas tardes a todos. Yo me llamo Hamidou Boukari y voy a ser el moderador de este panel. Y soy el especialista en el Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo. Y gracias, Nasser, por tus palabras de apertura, porque establece lo que vamos a conversar aquí. Y sin más introducción, los panelistas van a presentar los dos mecanismos que usa KICS para entregar o para proveer su información a los países en los cuales trabaja. Y después tenemos los centros de investigación representados por IP para promover el aprendizaje entre países y los procesos de planificación. Comenzamos esta discusión del panel con dos de los proyectos de KIC a nivel mundial y los ministerios a los cuales les prestan servicio, Gambia y Madagascar. Entonces, uno de los 4 centros de KICS va a presentar y uno de los
países de las Maldivas. Yo voy a ser muy estricto con el tiempo y le diré a los panelistas porque queremos como 20 minutos al final para preguntas y respuestas. Quiero invitar a los participantes distinguidos que por favor hagan las preguntas en el chat o ponerlo en la parte donde dice preguntas y respuestas. Y le pueden hacer preguntas a oradores específicos. Tendrán un máximo de 7 minutos para responder o dirigirse a alguna pregunta o duda. Y sin más, me gustaría comenzar con nuestro primer proyecto global, la innovación en uso de datos en Uganda y Togo. Y la Universidad de Oslo es la que va a responder a esta pregunta. ¿Cómo está este proyecto haciendo cambios importantes en cómo se producen los datos, cómo se presentan y cómo se utilizan para la toma de decisiones? ¿Y qué es lo que uno pretende o le gustaría ver como resultado? Muchas gracias por la presentación, Hamidou. Para el público, los que no lo conocen o han oído hablar de este proyecto tiene que ver con un programa software que se llama DTrans2 y otro que se llama HISP. Y este programa ha trabajado con el sector de salud hace tiempo y ahora estas personas están entrando a trabajar con los de educación. Y queremos fortalecer estos sistemas en estos 3 países, en Togo, Uganda y Gambia. En otros países también, pero estos son los 3 que existen en el mecanismo de KICS. Y quiero usar estos 7 minutos porque tenemos experiencias muy interesantes, pero quiero realzar el papel de DISTWEP en el manejo de educación. Ya proveniendo de la salud desde 1978, desde la Declaración de Malta sobre la salud básica, un debate o discusión similar sobre los datos en cuanto a la educación es necesario. No es que no exista, pero hay que enfatizar el papel de los distritos para la política nacional, internacional y llevarla al nivel local. Y para esto se requieren datos mucho más específicos, más granulares. Entonces, darle el poder a los distritos con datos, claro, se necesitan sistemas de datos y proveer procesos y formas de analizar estos datos de manera importante y comprensible y saber cuáles son los indicadores que tienen sentido para esos funcionarios de los distritos o niveles locales y que esto le llegue a las escuelas. Entonces, al pasar de los datos de censo y de encuestas para tener datos transaccionales, tenemos que recordar que estas escuelas, que hay que abarcar o que los datos tienen que llegar a la política y al uso de ellos para la enseñanza. Y tenemos que hacer esto a medida, analizando los datos, usando la riqueza de los detalles que nos dan los sistemas de datos. Entonces, nuestro proyecto enfatiza todas estas dimensiones, identifica más datos relevantes para los niveles subnacionales y de distrito y por lo tanto creando sistemas robustos y la capacidad de cultivar estos sistemas y cambiarlos y también la capacidad analítica para poder usarlos. Ese es nuestro enfoque principal y como se verá al nivel de distrito, también hay sectores como salud y la COVID-19 es una ilustración de cómo la educación y salud han tenido que trabajar conjuntamente intercambiando datos. Se abrió un micrófono y hay interrupción. A ver, Alfa, próximo orador.
Y claro, estas cosas tienen que evolucionar en conjunción. No podemos tener muchos datos sin un sistema de datos que nos lleve a analizarlos. Si no, no tiene sentido. Y hay que tener la capacidad humana para darle sentidos a estas políticas y tomar decisiones. Entonces hay que crear capacidad, darle forma a los sistemas, pero también me gustaría ver un mayor debate sobre las políticas, de cuáles son los indicadores útiles para el análisis, para poder entonces tratar las inequidades, desigualdades que existen en la educación en este caso. Entonces, herramientas, lineamientos, discusiones, debates sobre facilitar el uso de datos y el intercambio entre los niveles subnacionales de país a país, que funciona en algún país, cómo se puede replicar o facilitar a otro país. Eso es lo que me parece que sería interesante para la toma de decisiones. Yo creo que esos serían puntos claves y esto requerirá de el sistema internacional, poder crear mecanismos y darles más poder a las universidades para que puedan enmarcar el sistema de educación y puedan hacer uso de estas fuentes de datos tan ricas que tenemos ahora, que es más o menos como un efecto o resultado de la digitalización de los datos y cómo se pueden usar para la toma de decisiones gerenciales. Hamidou, ¿tienes alguna otra pregunta? Lo has hecho muy bien. Todavía te queda un minuto. Yo no tengo nada más que agregar, pero me gustaría hacer uso de este tiempo para pedirle a Alfa. Alfa, ¿nos puedes oír? Alfa. Yes. Sí. Sí. ¿Me oyen a mí? Sí, también le oímos a usted. Esta es la pregunta para usted, Alfa. ¿Cómo es que su gobierno ha usado este proyecto para adaptar sus sistemas de información de datos y manejo de datos, incluyendo las políticas, y qué es lo que afecta a su país en este sentido? Muchísimas gracias por permitirle a Gambia a participar en esto tan importante a nivel de país. En realidad estamos intentando hacer más de lo que habíamos hecho. Tenemos un sistema interno con las políticas de educación. Hay este es el intérprete. Hay micrófonos abiertos que interrumpen el sonido. Los sistemas de datos. Perdimos el sonido por nuestros gerentes, ministros. Estamos perdiendo el sonido tuyo, Alfa. ¿Me oyen ahora? A ver. Hay un ruido de fondo que en el ministerio, en el 2009, hemos estado hablando de tener un sistema interno de datos. El ministerio dijo que una cosa era con estudiantes individuales y los que estaban pasando. Lo que estábamos produciendo no era suficiente y por eso lo estamos reanalizando, lo estamos viendo internamente y vemos que hay unas áreas que requieren de mayor armonización para que sea algo útil para el gobierno y que todo esto se relacione con información sobre salud, finanzas, educación. Y al gobierno le estamos indicando la falta de operabilidad de nuestros datos. Y también necesitamos datos más detallados, por ejemplo, sobre la nutrición.
Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? ¿Cuál sería la mejor solución? Y hemos visto que lo importante también es la entrada de datos. Y tenemos la política de cuando se tiene un hijo, se tiene cerca una clínica y una escuela. Pero lo que sí se requiere es de mayor interoperabilidad. Y esto también sería sumamente útil para el gobierno. Y esperamos poder responder ante las necesidades que surgen. Pero como equipo no podíamos iniciar inmediatamente. No trabajamos con la unidad de planificación y hemos recibido apoyo. A veces es la Unión Europea, a veces es el Banco Mundial. Pero tenemos que recalcar el uso de las herramientas, no solo la base de datos. Y lo que ha pasado, desafortunadamente el sonido está cortado para la interpretación. Entonces tenemos este proyecto ahora que es parte de la GPE o la Alianza Mundial para la Educación, la GPE. Y lo que esperamos hacer también es fortalecer la capacidad. Y tenemos que ver precisamente lo que estamos haciendo cuando solicitamos nuevos datos. Y todo esto sucedió cuando estábamos en una situación difícil, estábamos luchando. Pero también a cada niño le damos una identificación única. Y también es importante la GPE y la alianza que se tiene con ellos. Entonces, ¿qué es lo que se hace con un nuevo instrumento? Y sobre esto he trabajado el último año. ¿Cuál es el nuevo instrumento? ¿Cómo va a ser la base de datos? ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Ahora también tenemos que traspasar el sistema de datos desde la sede. Y con la GPE hemos logrado un modelo que podemos apoyar dentro de lo posible. Y tenemos los puntos focales. Entonces van a suceder muchas cosas simultáneamente. And the support that partners are providing to ensure it happens. So to be honest, in a conclusion, we were like Y a very good job for para concluir, ha sido un ejercicio muy positivo. Aún tenemos un minuto. Tengo una pregunta. ¿Cuál fue el entorno facilitador que permitió que operaran dentro del país cuando están tratando de fortalecer la capacidad institucional, tanto como la infraestructura? Cuéntenos un poco.
del entorno o el ecosistema facilitador? Muy buena pregunta. Si el entorno facilitador sí, esto es parte del mandato que se tiene con el Ministerio de Educación, el tener un entorno facilitador. Esa es la política. Pero los sistemas de datos son más detallados. Entonces necesitamos un entorno muy positivo. Por ejemplo, cuando piden ayuda a los colegios privados, les tengo que indicar, no se trata de estudiantes individuales, pero también necesitamos nuevas políticas para mejorar la situación en áreas rurales. So we really need that. That is the soft part, which is the legal, which is also the most difficult part because we don't. Esa es la parte más difícil, porque siempre necesitamos de ayuda con esto. Y aquí participa el gobierno. Se tiene un entorno jurídico, un entorno de política, todo tiene que estar bien. Porque existen muchos entornos. Muchas gracias, Alfa. Ahora vamos a cambiar de velocidad y vamos a ver un programa que se llama Data Must Speak. La información habla o los datos hablan. Y aquí tenemos una pregunta para Renaud. Y creo que aquí podemos combinar. ¿Cuál es el objetivo principal del proyecto? ¿Y cómo ha sido posible enfocarse en ciertas iniciativas? ¿Cómo es que este proyecto ayuda a los sistemas educativos para apoyar el cambio? Hola, buenos días y saludos desde Ghana, donde esta semana tenemos la Semana de Educación. Ahora diseñamos el sistema para tres cosas. Primero, el reconocimiento de que los ministerios de educación en África están gastando millones en la recolección de datos y frecuentemente no se analiza o no se valoriza. La segunda razón es que se reconoce que los maestros, los inspectores, los funcionarios de distrito han hecho lo mejor posible y en contextos muy problemáticos y tienen que encontrar soluciones locales para resolver sus problemas de educación. Y tercero, estamos interesados en el aprendizaje mundial y este aprendizaje no se reduce. Y ahora vemos que una cantidad de chicos de menos de 10 años no pueden leer un texto sencillo. Entonces tenemos que identificar las escuelas excepcionales, las que funcionan mucho mejor, pero que tienen el mismo contexto y recursos similares. Y luego entender qué es lo que estos maestros e inspectores están haciendo en estas escuelas para que esta escuela tenga mejores resultados, mejor equidad y mejores tasas de retención. Uno de los elementos importantes de la investigación es, primero, juntar todos los grupos de datos, los IMEDs, las evaluaciones de aprendizajes, datos sobre exámenes y, si es posible, también encuestas domiciliares. Y esto se lo damos a la educación
para que se unan estos grupos de datos a nivel de las escuelas. Y así fortalecemos la capacidad y le damos datos a los ministerios y tratamos de fortalecer la información en todo el sistema. Por ejemplo, concluimos una fase en Ghana y el Ministerio de Educación en Ghana ofreció un donativo para el fortalecimiento de la capacidad con sus recomendaciones en Chad. Vamos a trabajar con el ministerio para que ellos tengan algunos de los hallazgos preliminarios. Aquí 4 recomendaciones que tenemos hasta ahora. Primero, es crítico tener una identificación para cada escuela y así podemos juntar los datos de las diferentes escuelas. Esto se hace en Togo y también en Madagascar y en Ghana y muchos países. Entonces les estamos ayudando en este proceso. Y luego hay que tener ciertos análisis más detallados para poder cuantificar los recursos, tanto como el rendimiento escolar, y verlo a nivel central. En Côte d'Ivoire, por ejemplo, se puede con el ministerio calcular la inversión del gobierno para, por ejemplo, contratar a más maestros o para aumentar la visita de los inspectores, cómo esta inversión se puede relacionar con el aprendizaje. Tercero, cuando tenemos los datos ya unidos, tenemos que llevar a cabo un análisis costo-eficacia y tenemos que ver cuáles son las políticas que logran el cambio. Y por último, hemos visto en muchos países que las mujeres, que son las maestras principales, tienen un mejor rendimiento que los hombres. Entonces tenemos también un programa de la UNICEF para las mujeres que son líderes en la educación. Y queremos ver más precisamente por qué unas escuelas tienen mayor rendimiento que otras. No sé si tengan preguntas. Amidou, creo que el micrófono está apagado. Muy bien, gracias. No me di cuenta que se me había apagado el micrófono. Bueno, ahora vamos a pasar a la próxima oradora, Madame Boinga. Aquí tenemos una pregunta para ustedes, para Madagascar. Si su gobierno, ¿qué es lo que busca su gobierno del proyecto? Y si puede ser más específica de lo que han hecho en Madagascar y cómo este enfoque de escala y de identificación positiva, ¿cómo ha funcionado? Muchas gracias, Amidou, y buen día a todos. Nos complace formar parte de este panel. Esta es una oportunidad para nosotros para que les contemos algo de nuestras experiencias en Madagascar. Quisiera hablar sobre la metodología antes de contestar las preguntas específicas. Nosotros hemos adoptado un enfoque específico que ha sido positivo para nosotros porque nos permite trabajar con todos los actores en cada una de las fases de nuestra investigación. Y también hemos mejorado la manera en la cual llevamos a cabo la investigación. Hay muchos proyectos que han adoptado este enfoque cooperativo. Ahora estamos en medio de un proceso ya iniciado y hemos aprendido mucho. Puedo compartir 3 lecciones que nos han impresionado. La primera lección:
La primera lección es que ahora sabemos cuáles son los esfuerzos que se necesitan para fortalecer la capacidad para tener datos de calidad. Hemos conversado con los expertos de Innocenti, de UNICEF, y aquí vemos que tenemos una base de datos primaria muy rica en cuanto a datos, pero necesitamos mayores esfuerzos para que podamos cumplir con todas nuestras fechas límite y asegurar la calidad desde la recolección de los datos hasta el uso de los datos en las escuelas. Y segundo, la investigación nos muestra que podemos ver cuáles son los factores que indican rendimiento a nivel de la escuela primaria. Podemos ir más allá de la mera descripción. Podemos estudiar varias determinantes del desempeño escolar. Tenemos encuestas nacionales e internacionales tales como PASEC, y estas son muestras representativas de las escuelas y muchas veces es necesario utilizar muchos recursos para este tipo de encuesta. Y la tercera lección es que tenemos que mejorar aún más la calidad de nuestra base de datos. Y así podemos usar los datos en una forma más eficaz y podemos responder mejor a las necesidades. Podemos identificar cuáles son los problemas de desempeño sin tener que llevar a cabo estudios muy costosos. Esto también nos ayuda a ver otras oportunidades para fortalecer nuestra base de datos. Y podemos coleccionar otros tipos de datos. Y para regresar a su pregunta sobre el enfoque y las desviaciones positivas y los desafíos que tenemos, el tener calidad y una educación accesible para todos los niños sigue siendo un desafío para Madagascar. Hemos visto que existen varios otros desafíos en el sector educativo, la retención a nivel primario y también otro desafío es la mejora del aprendizaje a todos los niveles, primaria y secundaria, y que hay muchas disparidades en cuanto a las condiciones en las escuelas y el desempeño de aprendizaje. Hay disparidades entre regiones y entre escuelas públicas y privadas. Esta investigación llega muy a tiempo porque estamos por iniciar un proceso para transformar la educación y con las prioridades del gobierno. Y esperamos que con la investigación podamos también tomar mejores decisiones. Ya hemos recibido varias recomendaciones, lo cual nos muestra cuáles son las acciones que necesitamos para poder enfrentar estos problemas y estos desafíos. En mi parecer, necesitamos tener en las escuelas las buenas prácticas. Estas buenas prácticas nos llevan a un buen desempeño y las escuelas que son positivas, que son más positivas, estas las podemos identificar. Entonces podemos ayudar a las escuelas, con menor desempeño para que mejoren sus resultados. Y esperamos que con esto también podamos resolver algunos de los desafíos de nivel nacional. Muchísimas gracias por su atención.
Muchas gracias. Tenemos todavía un minuto de su presentación, entonces quiero hacer una pregunta. Basándonos en lo que usted dijo, usted mencionó algunos de los desafíos y cosas que quedan por hacer. Me gustaría saber qué tipo de recursos o qué capacidades son necesarias en su país para poder lograr todo esto, porque usted mencionó de mejorar la calidad de los datos. También dijo que lo que determina el éxito en algunas escuelas son ciertas cosas específicas. Entonces me pregunto, ¿qué es lo que necesitan para que esto resulte así, para lograr todo esto? Oui, Amidou. ¿Me pueden escuchar? ¿Me oyen? Sí, sí le oigo. Muchas gracias por la pregunta. Para todos estos desafíos, tales como mejorar la calidad de los datos, tenemos que reorganizar o reestructurar al equipo encargado de recabar datos, de recolectar datos. Los sistemas ya existen y se está recolectando datos y el proceso de recolección está ocurriendo, pero donde vemos obstáculos o cuellos de botella son en otras funciones que hacen o que tienen los que recaudan datos, los que van recabando. Tenemos que pensar en cómo estos distintos actores pueden efectuar sus tareas respectivas de manera certera y oportuna. Gracias. Bueno, pasaremos al Centro Higgs APE, Asia Pacífico, para hablar del acceso a la educación con los datos especiales. Le voy a pedir entonces a Marina Dreux-Frotté. Y Marina, la pregunta para ti es si nos puedes explicar cómo el centro, el hub, está ayudándole a los países de tu región. ¿Me pueden escuchar? No mucho. Ahora sí, perfecto. Muy bien. Para dirigirnos a estos desafíos de datos ha sido el enfoque principal o uno de los principales para el centro desde que empezamos a operar en el 2020. Hicimos un estudio para comprender cuáles eran las prioridades de los 21 países con los que trabajaríamos. Y uno de los resultados de ese estudio que vimos en los últimos 2 años es que una de las prioridades principales de los países es que planning and policy. So moving away from just collecting and reporting data to also making it useful. también para que sea útil, no solo recolectar la información, pero que sea útil. El centro ha estado respondiendo a estas necesidades con el pedido de distintas actividades. Hemos hecho webcasts, distintas reuniones. Así es que empezando desde KICS, los que no conocen el centro de KICS y con el podcast que tenemos, ha sido una herramienta importante para nosotros este podcast para amplificar el mensaje de las distintas grupos y constituyencias y de todo lo que hemos grabado hasta ahora. Varios nos han dicho la importancia de tener evidencia y datos que informen la ejecución de este análisis de acuerdo a sus experiencias. Otra forma en que nos hemos dirigido a este tema ha sido con los webinarios. Como dije, tuvimos 2 de ellos que se dirigieron al uso de datos y estos webinarios tienen un formato que no solo informa sobre lo que hemos visto en la investigación,
pero también promover el conocimiento e intercambio de este entre los participantes para que puedan hablar de cómo lo que han oído y visto en el webinario se puede aplicar en su contexto. Y el uso de la evidencia y de datos en la educación es la discusión de esta discusión entre los países, cómo evaluar críticamente estos datos, esta información. Y otro webinario que hicimos se dirigía al uso del impacto, o sea, se llamaba Datos que hablan. Y esta fue una oportunidad de realzar cómo la investigación en esta región de Europa, Asia, Pacífico para la implementación de los datos. Y tuvimos la oportunidad que los colegas de esta iniciativa hablaran sobre su investigación y lo que han descubierto y el análisis para el aprendizaje mundial e igualdad. Y este webinario también fue una oportunidad para realzar lo que nos dice la investigación en estos países, pero también para comprender temas como por qué algunos países lo hacen mejor que otros y los estudiantes de aquellos tienen mejor desempeño. Aparte de estos dos webinarios, los podcasts y los webinarios que mencioné, también estamos tratando de establecer actividades de fortalecimiento de capacidades y hemos tenido algunos talleres donde más de 50 participantes de 14 de los países de Europa, Asia, Pacífico, y fue una oportunidad para que aprendieran más estos participantes. Ahí eran personas que ya estaban trabajando con datos y entonces les ayudábamos a fortalecer sus destrezas en el uso de datos de fuentes mundiales y locales o regionales, más bien, para uso en su propio contexto. Y se le dio énfasis a qué datos tenemos disponibles para ellos, para que hagan el mejor uso de ellos. ¿Por qué han sido importantes todas esas actividades para el uso de datos y planificación? Este fue un ciclo de aprendizaje que los representantes de los países pudieron entrar en detalle a esta información. Entonces, el ciclo de aprendizaje que menciono, que organizó el centro con UNESCO, se enfoca específicamente en un acceso equitativo para a la educación. Los que no saben lo que es este ciclo de aprendizaje, estos son talleres profesionales y los expertos nacionales que trabajan de cerca en este ciclo de aprendizaje toman parte para fortalecer sus propias destrezas, pero hacen análisis y producen el conocimiento para su contexto y pueden así influenciar las políticas educativas. También es una oportunidad para un intercambio de conocimiento, claro está. A ver, te queda un minuto. Muy bien. Este ciclo de aprendizaje específico se enfoca en los datos geoespaciales y en técnicas de mapeo usando un sistema geográfico que se llama TGYS. Y ya el próximo panelista les explicará más de cómo funciona esto y cómo se producen los datos geoespaciales y cómo se pueden utilizar para la planificación en la educación. Y tuvimos 10 equipos nacionales con 51 participantes, más de 70% eran representantes gubernamentales. Y vamos a escuchar un poco más sobre los resultados de este curso del señor Musa de las Maldivas. Y estos equipos nacionales dieron informes de país y desafíos dentro de su contexto. El objetivo es que estos productos
pueden promover el diálogo dentro de ese país y llevar a mejor planificación de políticas. Muchas gracias, Marini. Ahora pasamos a Musa Adam del Ministerio de Educación de Maldivas. Y tengo las próximas preguntas para él. ¿Se ha beneficiado el país del ciclo de aprendizaje y han podido darnos estudios de casos interesantes? La pregunta entonces es, sabemos que el ministerio está interesado, entre otras cosas, en dirigirse a las disparidades en cuanto al acceso a la educación en las Maldivas. ¿Qué tanto son los datos especiales qué tanto han contribuido para esto y cómo este ciclo de aprendizaje les ha ayudado a ustedes para usar mejores datos o hacerlos más usables? Buenas tardes y a todos un saludo desde las Maldivas. Quisiera mencionar, porque tenemos un par de puntos que realzar en cuanto al programa o el uso de estos datos especializados. El primer punto es que la perspectiva que nos otorgó nos llevó a una nueva manera de pensar, porque previamente o hasta recientemente le habíamos dado recursos basándonos en el número de la población de los estudiantes y la comprensión general de nuestro personal que se dedica al presupuesto para la geografía del país. Esa persona tiene que tener un conocimiento básico de geografía, pero no necesariamente sobre datos especiales. Entonces, fue algo que nos informó y nos alertó de lo importante que podía ser el uso de estos datos especiales para poder entonces asignar presupuestos. La otra cosa que notamos, no teníamos un sistema de información para la educación o de datos para la educación. Claro que sí tenemos la latitud y longitud, o sea, dónde se encuentran las escuelas, pero el uso de los datos geoespaciales no era una práctica en nuestro país. Como ya dije, no se usaban los datos geoespaciales y vimos que había una brecha de datos y el uso de ellos con los grupos de datos que teníamos. Para el uso de los recursos existentes, necesitábamos mejores grupos de datos y más amplios para llenar o sobrepasar esta brecha. La herramienta misma de IGS es una herramienta en cierto sentido porque genera informes y gráficos que nos llevan a mejor comprensión de las personas que no son técnicos y que puedan entonces integrar esta información a través de distancia y en el trabajo que hacen. Y nos impresionó mucho esta herramienta para generar distintos informes y gráficos. Yo no diría que al aplicar el conocimiento, bueno, diría que hemos tomado ciertas decisiones últimamente en cuanto al acceso a la educación en algunas regiones. Pero aunque todo esto no se basó en los datos geoespaciales, estos grupos de datos fueron un factor importante, un fuste para tomar decisiones, porque tenemos islas en grupos repartidas en distintos lugares y tenemos que tener una muy buena comprensión de nuestra propia geografía y tener datos reales para ver, por ejemplo, cómo
están distribuidas las escuelas secundarias, etcétera, a través del país. Y era un factor importante para nosotros saber todo esto. Hacia el futuro pensamos que hay una demanda para que nosotros creemos o contratemos mayor capacidad humana y hacer más de estos programas para personal técnico y poder así asignar recursos al nivel local. Ahora tenemos pocas personas que pueden usar y tratar los datos. De aquí en adelante, pensamos que tenemos que continuar explorando oportunidades para capacitar a más personas para crear capacidad. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Musa. Ha sido muy interesante porque mencionaste algunas necesidades en cuanto a personal y capacidad humana. Pero, ¿qué tipo de ambiente institucional piensan ustedes que deberían tener para lograr esto? Sé que las Maldivas son un archipiélago y son islas, como usted dice, que están son dispersas en grupos. ¿Y el ministerio tiene la capacidad de hacer esto que usted requiere o cómo piensan ustedes entonces sobrepasar estas dificultades o requerimientos que tienen de lo que necesiten a nivel financiero y físico para llenar estos requerimientos? Muchas gracias. Muy buena pregunta. Y claro está que necesitamos apoyo en cuanto a mejorar nuestra tecnicidad y hacer este tipo de programas para un mayor conocimiento técnico sobre los datos y destrezas para manejo de datos. Y el Ministerio de Educación, dentro de ese ministerio, es donde se originará, pero en el departamento que manejará los datos y cuando asignamos recursos, es como lo haremos. Muy bien, muchas gracias. Bueno, aquí concluye la discusión del panel y creemos tener suficiente tiempo. Creo que nos restan... Nos queda un poquito menos de los 20 minutos que habíamos planificado y entonces pasamos a las preguntas y respuestas. Y me gustaría ver si hay preguntas en el chat o en la parte para preguntas y respuestas. Le pediré a mis colegas que me ayuden. Erin, Alejandro, ¿hay alguna pregunta que ustedes vean ahí en el chat o en el otro lugar para preguntas y respuestas? Sí, gracias, Hamidou. Yo diría que una de las primeras preguntas que se podría hacer es ¿cuáles son los beneficios que ven los socios aquí en esta colaboración a través de países y de los participantes que vienen del gobierno? ¿Cómo lo ven? Alfa, Alfa, ¿oíste la pregunta? Sí, ¿me pueden oír? Sí, no. ¿Puede repetir la pregunta? Sí. La pregunta es ¿cuáles son los beneficios que ven los socios de países en cuanto a colaboración de intercambio de estos conocimientos? ¿Cómo les ayuda este intercambio de conocimientos para sus datos? Sí, muchas gracias. Muy buena pregunta. Una de las ventajas de compartir y colaborar entre países
es que nos ayuda en cuanto al uso del producto y nos interesa especialmente saber cuáles son las mejores estrategias, nos interesa la planificación y desde luego obtener datos que apoyan el aprendizaje. Y he visto que en otros países, por ejemplo en Uganda y en los simposios, se ven nuevas ideas y vemos que algunos países tienen una ventaja comparativa. Y, por ejemplo, veo ciertos tipos de conocimiento en Uganda y en otros países. Y veo que cuando me relaciono con esto y cuando veo que esto es parte de un programa tal como KICS, esto es algo muy positivo. Y también una solución de tener una identificación individual fue algo muy útil. Y esto es algo que nos faltaba. Y ahora tenemos una agenda renovada y esperamos seguir con estas colaboraciones, especialmente cuando se trata de un análisis de pares, una revisión de pares. Y nosotros recomendamos que sigamos con estas alianzas para poder aprender y seguir aprendiendo. Gracias. Muchas gracias, Alfa. Sí, se ha entendido bien la pregunta, se ha entendido la pregunta en francés. Hola. Parece ser que no me han escuchado. ¿Estás con nosotros? Quizá el micrófono esté apagado. Sí, es el micrófono. Sí, parece ser que está apagado el micrófono. Por favor, préndalo. Bueno, y si no, voy a pasar a Musa. ¿Tienes una pregunta sobre los beneficios? Sí, gracias. Lo más importante que aprendimos del programa tiene que ver con la colaboración entre países. Y esto nos da una oportunidad de conocernos y aprender de nuestras experiencias. ¿Y cuáles son las experiencias en diferentes países? Y nos ofrece una oportunidad de relacionarnos. Y esta ha sido una experiencia increíble. Y nosotros trabajamos en una forma sumamente colaborativa, pero aunque los intercambios fueron en línea, esto fue igualmente positivo. Entonces sí ha sido una experiencia muy positiva la de la colaboración entre países. Ahora tengo otra pregunta para Renaud, Thierry y Marina. ¿Cómo espera que se utilicen los datos para la toma de decisión, especialmente cuando hay una falta de datos? ¿Cómo ve la investigación en este caso? Thierry, ¿quieres ser el primero? Terje.
I mean, I guess the question is at what level are we looking? Because we can. Bueno, depende del nivel que estemos viendo, porque cuando vemos el nivel internacional, hay muchos datos, pero no creo que se pueda tener una escuela sin generar muchos datos. Entonces, ahí es inevitable que se tengan datos. Pero hay que ver qué es lo que logran los datos a nivel del distrito para que no haya atrasos en las escuelas. Hay datos, existen, y mucho surge de las actividades operacionales y muchas veces no son de buena calidad, porque muchas veces los distritos no ven el propósito inmediato. Entonces es cuestión de cuáles son los datos en los que nos vamos a enfocar, cuáles son los que tienen significado. Entonces, yo trato de empoderar a los inspectores para que puedan ellos estar conectados a la vez con el distrito y también puedan ayudar en la formulación de la política. Entonces se tiene este otro nivel de datos que tiene que ver con la toma de decisiones, pero los datos ahí están en una u otra forma. Bueno, otra pregunta, ¿qué es lo que aprende ahora que está trabajando con los distritos en cuanto a su capacidad? Sé que en el pasado las decisiones todas se tomaban a nivel central, pero hay que ver cuáles son las políticas para llegar a otros niveles. Ahora sé que al nivel del distrito y de la escuela, en los años 90 y 2000, se les daba más poder, pero esto requiere que se necesitan más datos de las escuelas con la capacidad de interpretación y toma de decisión. Y luego se puede enviar más a el nivel de distrito. ¿Qué están haciendo en países tales como Uganda y otros? PhD student who really focus on, the experience, the empowerment basically with Nos data. tenemos que enfocar mucho en lo que es el empoderamiento del nivel de distrito. Y Uganda tiene un programa. Y se han mostrado muy positivos cuando reciben datos que no solo se basan en el censo. Ahora, uno de los desafíos es que en muchos países no tienen presupuesto para una capacidad analítica a nivel del distrito. Entonces, se tiene que fortalecer la capacidad, pero hay que ver cuáles son los indicadores, cómo mejorar, pero se tiene que tener una línea base, un mandato para la toma de decisiones, para llevar a cabo el análisis. Entonces, hay que tener funcionarios que pueden trabajar juntos con otros compañeros. Y también vemos qué tan conectada está la salud con la educación. Y necesitamos un representante a nivel del distrito que tenga voz. Y luego la política. Muchas veces es una política muy centralizada. Habiendo visto las políticas aún de los años 90, la intención era la descentralización, pero esto no se veía reflejado en el presupuesto. No, creo que también hay algo que tiene que ver con la evidencia, porque también hay que llegar a un análisis detallado de los datos. ¿Y qué es lo que está viendo ahora? ¿Cómo está midiendo los grupos de datos? ¿Y cómo pasa a un nivel más detallado? Estoy de acuerdo con Sergey.
Y lo que hemos visto de los países participantes, a veces no se valoriza la información o los datos, y ahí se tienen millones de variables que están ahí. ¿Y cómo podemos aprovechar esto? Ahora, cuando la calidad de los datos es insuficiente, tenemos que utilizar evaluaciones de aprendizaje y también podemos aprovechar otros programas para tener una idea del interés que se tiene en cuanto a la educación en matemáticas. Ahora estamos en una fase post-COVID, pero sí vemos que existen muchas aplicaciones para fortalecer los sistemas de información, y hay situaciones en las cuales se está invirtiendo millones para fortalecer estos sistemas. Y aquí está la UNESCO y la UNICEF para fortalecer estos sistemas. Entonces, me parece que existen muchas oportunidades para fortalecer los sistemas de datos a nivel de país. Y en los últimos 2 años tenemos que ver cómo se formulan las políticas, cuándo enviamos los datos, cuándo se tiene una conferencia nacional para los maestros, cuándo hay que llevar a cabo una visita a nivel del país, para que el ministro de Educación también trabaje con las unidades de presupuesto y vean su investigación. Entonces, todo esto puede llevar a mayores inversiones. Tenemos 2 minutos, Marina. En cuanto a su trabajo dentro del ciclo de aprendizaje, ¿cómo podemos aprender los unos de los otros? ¿Y cómo vamos a usar esta evidencia que está surgiendo de estos proyectos mundiales? ¿Qué piensa? ¿Cómo se ayudan a los países y cuáles son los desafíos? ¿Y cómo se está adaptando en cuanto a las lecciones aprendidas? Bueno, primero, estamos viendo que no es una falta de datos, pero qué es lo que se hace con los datos. Y ahí hay algo que cuestiono. Cuando trabajamos con los países sobre ciclos de aprendizaje y el uso de los datos, vemos que hay una exigencia en cuanto a datos específicos, y esto también se puede mejorar dentro de los sistemas de recolección de datos. Y hemos visto, por ejemplo, lo que ha hecho las Maldivias y lo que es relevante para el país. Pero nosotros no somos los que vamos a cambiar el sistema. Nosotros vemos ciertas exigencias, vemos ciertos desafíos, y tenemos que entender cómo los datos pueden apoyar nuestros objetivos. Desde luego que el mayor desafío es qué es lo que sucede después del intercambio de conocimiento entre países, especialmente cuando el aprendizaje difiere tanto según el contexto. Entonces, los mayores desafíos indican que hay que tener una mayor escala, y no siempre podemos resolver las exigencias, pero tenemos que facilitar el ciclo de aprendizaje cuando se tenga mayor conciencia sobre la recolección y análisis y uso de los datos. Y esperamos que todo esto sea una contribución para el futuro. Gracias, Marina, porque cómo se utilizan los datos es importante, y cómo se aprovecha la evidencia. Muchísimas gracias. Me parece que estamos llegando a la conclusión de nuestro panel.
Entonces quisiera darles Facilitation, and I would like it, before I finish, just to thank our panelists. la palabra, pero primero quisiera agradecer a todos los panelistas. Muchísimas gracias a Florencio y muchas gracias, dice Florencio, y gracias por todos los comentarios. Quisiera ahora invitarle a Nasser Faruqui y a Margarita Focas-Licht, ejecutiva de la GPE, y Nasser de la IDRC, que nos indiquen cuáles han sido los adelantos durante el último año y comentarios sobre este simposio, sobre el tercer simposio anual KICS. Muchas gracias y gracias a todos. No les puedo indicar qué tanto he aprendido. Ha sido muy divertido y me ha llevado a pensar. Estamos actualizando los datos en KICS, pero sí quería yo compartir algunos puntos. La IDRC ha dado apoyo a un programa abierto durante muchos años y seguimos ofreciendo este apoyo. Y esto ayuda en las alianzas con los gobiernos. Y se está adaptando una carta en muchos países y se está ayudando a muchos de los países. Y esto me recuerda que los principios de la carta requieren que todo sea accesible, utilizable, interoperable para mejorar. Esto lo pueden ver en Google y quizá les parezca interesante. Me parece que todo el trabajo que están haciendo contribuye y fortalece los principios. Una de las cosas que ha indicado es la importancia de la recolección de datos a nivel del distrito y subnacional y la recolección y el análisis de los datos. La importancia de unir los grupos de datos y de tener educación conjunta sobre salud y educación. Y en KICS hemos visto países que lo han hecho cuando unen estos grupos de datos. Renaud, a mí me fascinó ver cómo cuando dirigen las escuelas las mujeres tienen un mejor desempeño cuando son directoras las mujeres. Y muchas gracias por ese comentario. También vi el trabajo que están haciendo y Ghana ahora está tratando de ampliar la capacidad de su sistema, pero lo importante es la conexión con lo que está haciendo la GPE, la Alianza Mundial para la Educación. Y Marina, veo que hay unos podcasts que se me hacen maravillosos y agradezco mucho su ayuda con estos proyectos mundiales. Y veo que has hablado en el webinar de KICS y veo que tenemos todas estas alianzas mundiales y esto es algo que tiene mucho que ver con compartir y usar el conocimiento. Y una de las cosas que dijo que era muy iluminador, ver cómo se pueden llenar las brechas y cómo se pueden mejor asignar los recursos. Y todo esto tiene que ver con la importancia de una red, porque a fin de cuentas no tiene caso la recolección de datos a menos que los que toman decisiones utilicen estos datos y así adelantar el desarrollo en la educación. Y por último, hemos también hablado de cómo queremos un sistema abierto, pero hay que tener mucho cuidado cuando hay problemas de seguridad y de protección.
no creo que sea un problema que no se pueda resolver, pero es muy importante tomar esto en cuenta. Entonces, con esto, disfruté muchísimo del debate y agradezco la oportunidad de haberlos escuchado. Realmente es fascinante y es un trabajo maravilloso que están haciendo y agradezco mucho que lo hayan compartido. Y agradezco las presentaciones que fueron muy claras, pero ahora me voy a dedicar un poco a lo que vamos a hacer con nuestro trabajo. Entonces, viendo lo que ha logrado el simposio, ha sido maravilloso durante últimos días y también el simposio sobre igualdad de género. Y estamos muy complacidos a pesar de los desafíos. Ha sido estupendo escuchar de los representantes gubernamentales de Gambia, Maldivas y cómo aplicaron la investigación en sus centros regionales y qué tan útiles son estos centros. Estamos muy agradecidos de que hayan compartido sus experiencias con nosotros. Si no habían oído, quisiera compartir un poco sobre la evaluación del intercambio de conocimiento. Esta evaluación de medio término es valorada por los interesados para los países de impacto. Ellos reportaron que era útil lo que hacía KICS y que aprendieron de las experiencias de los demás. Y las características claves fueron muy importantes. También hemos visto que hay movimiento en escala en la innovación porque lo están haciendo para tener mayor impacto, para no olvidarnos de nada. Y también el observatorio de KICS durante la pandemia y cuántos países aprendieron de otros y documentaron prácticas como Etiopía y otras campañas que se dirigieron directamente a los estudiantes vulnerables. Quería sencillamente reiterar que basada en esa evaluación, nos hemos comprometido para invertir en KICS aún más y llevarlo más allá para continuar con el impacto que hemos comenzado a ver. Le paso la palabra a mi colega Margarita de la Alianza Global Mundial de la Comisión Ejecutiva de KICS y muchísimas gracias a todos. Muchas gracias, Nasser, y estoy tan de acuerdo contigo porque hemos visto algunos ejemplos tan interesantes estos últimos 2 días de cómo KICS está apoyando evidencia y conocimiento que lleva a mejores políticas para la educación. Esto es muy emocionante. Aquí en la Secretaría de KICS, uno de los indicadores críticos a nivel de país es lo que nos han dicho de los países y me agrada tanto saber que así ha sido, no solo por la evaluación, pero lo que yo oigo cuando cuando me topo con gente que me cuenta cómo esto les ha ayudado, por ejemplo, en la cumbre en Nueva York, etcétera. Es estupendo saberlo. Yo voy a concluir el simposio, como dijo Nasser, realzando algunas de las prioridades claves de aquí en adelante hacia el futuro. Para comenzar, quizás reiterando lo que mencionó Charles North al inicio ayer. KICS es una herramienta crítica para fortalecer evidencia y dar mayor valor y, por lo tanto, transformar sistemas, que es una de las estrategias de la alianza. Y vamos a continuar buscando formas de trabajar con nuestros socios y ayudarles a transformar los sistemas de educación. Concretamente, KICS creo que está aquí para apoyar el trabajo de los distintos países aliados o países socios
para darles estos datos basados en evidencia, de tal manera que complementen sus acciones y de otros aliados y subsidios y donaciones para la alianza. Dentro de esto, continuaremos trabajando para continuar con el trabajo de igualdad de género. Y lo que es muy interesante me pareció ayer al escuchar de distintos panelistas cómo se dirigen a el género dentro de la educación. Entonces hay que continuar generando evidencia para pedagogía que transforme la situación de género y en general el desarrollo de políticas incluyentes que se dirijan a muchos aspectos, no solo el género, también situaciones socioeconómicas, desigualdades, etcétera. Pero de acuerdo al compromiso de la alianza y el apoyo, todos los proyectos de KICS van a integrar enfoques de género para transformación y darles capacidad para fortalecer esto para que se haga una síntesis de igualdad de género desde la cartera de KICS. También intercambios a través de países y mayor capacidad para promover los objetivos de las distintas políticas. Otro sobre los temas claves de KICS, de lo que hablamos hoy, sacarle mayor ventaja a estos datos, soluciones prometedoras y compartir los datos entre la comunidad educativa. Y como el brazo del KICS que se dirige a mantener estos diálogos, datos, el papel de la tecnología en la educación y el aprendizaje y preparación en las escuelas. KICS va a continuar fortaleciendo su capacidad de ser más, de poder responder de mejor manera a las necesidades de los países socios. Por ejemplo, la inclusión de evidencia para responder a momentos de políticas. Creo que algunos ya mencionaron esto hoy, y trabajar con los gobiernos para ayudar a crear y llevar investigación sobre estos temas. Buscaremos formas de liar a KICS con los procesos de formulación de políticas y dar mayor evidencia en datos con a distintos niveles de los gobiernos, la sociedad civil, la sociedad educativa, etcétera. Y crear una comunidad alrededor de evidencia y conocimiento y evidencia relevante que pueda apoyar a estos países en momentos críticos de su toma de decisiones. Entonces, en las próximas semanas, la Alianza Global va a pensar a ver si podemos extender KICS para ir más allá, llegar hasta el 2027. Si esto se aprueba, esa extensión aceleraría el logro de estas prioridades y le permitiría a KICS fortalecer las distintas maneras en que apoya a estos países. Para concluir, le voy a robar una idea a Nasser y hablar un poquito de por qué la evidencia es tan importante. Nos vemos alarmados por la reducción en los recursos educativos en el mundo. Y cuando esto se compara junto a lo que ocurrió con la COVID y lo que ha ocurrido en el aprendizaje y en la educación, hay que ser lo más eficientes posibles. La movilización efectiva del uso de la evidencia y conocimiento nos llevará a cambios más impactantes y darnos un mejor retorno en la inversión dentro de la educación, hacia la educación. Y estas amenazas que hay para el presupuesto de la educación hay que sobrepasarla. Y me gustaría agradecer entonces al ministro de Educación de KICS y a los panelistas que compartieron sus ideas con nosotros, y a todos los colegas en el Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo, los intérpretes, todos los participantes que se unieron a nosotros en los últimos 2 días, y espero que esto haya sido tan útil para ustedes como lo fue para mí. Les deseo a todos lo mejor y espero verlos en
el simposio, pero ojalá antes de esto, en el próximo simposio, pero ojalá antes. Hasta luego. Adiós a todos. Muchas gracias por haber asistido. Bye, everyone. Adiós a todos.